Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Sinaí Angulo Sánchez y voy a presentar la unidad 5, los diferentes temas que integran esta unidad de la materia de Derecho Empresarial en la licenciatura de Administración. El primer tema es la propiedad intelectual. Esta es el conjunto de derechos que protegen las creaciones del intelecto humano. Su objetivo principal es asegurar que los autores, inventores y creadores reciban reconocimiento y puedan beneficiarse económicamente de sus obras o invenciones. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, las cuales son el derecho de autor y la propiedad industrial, las cuales vamos a desglosar a continuación. Bueno, los derechos de autor protegen las obras artísticas, científicas y literarias. Como algunos ejemplos tenemos los libros, las películas, las obras de arte, las pinturas, como por ejemplo programas de software, las fotografías, películas, entre otras. Y estas se dividen en dos tipos. El primero son los derechos morales. En esta se reconocen al autor como creador de la obra. Son irrenunciables y perpetuos. Incluyen el derecho al nombre, a decidir si la obra se divulga o no, a exigir respeto por la integridad de la obra, entre otras cosas. Y también tenemos los derechos patrimoniales. En este permiten al autor explotar económicamente su obra, pueden cederse o licenciarse y tienen una duración determinada en la mayoría de sus países en 70 años. Protegen la reproducción, distribución, comunicación pública, traducción y adaptación. También protegen, pues como ya lo había mencionado, los libros, artículos, obras literarias, las obras musicales, las pinturas, dibujo, fotografías, programas de computadora, bases de datos, audiovisuales, películas, arquitectura, obras escénicas, como algunos ejemplos de ellos. Y lo que no protege son las ideas que solamente hay, no solamente pues ya ejecutadas en sí, los métodos y sistemas, los procedimientos y los conceptos abstractos. Pasamos al siguiente tema, el cual es la propiedad industrial. En se protegen los elementos que pertenecen al ámbito empresarial, tecnológico y comercial. Requiere el registro administrativo para poder obtener los derechos. Aquí se incluyen varios puntos. El primero es la invención de patentes, el cual protege una invención que aporta algo nuevo. Tiene una aplicación industrial y fue desarrollada mediante la actividad inventiva. El segundo punto, siguiendo con este punto, algunos de los requisitos son la novedad, que no debe existir públicamente en ningún lugar del mundo. La actividad inventiva, también que no se deduzca fácilmente por un experto en la materia. Y la aplicación industrial, que debe poder producirse o usarse, claramente. ¿Qué se puede patentar en este punto? Pues son los productos, los procesos, las composiciones y las mejoras de invenciones ya existentes. ¿Qué no se puede patentar? Los descubrimientos, los métodos matemáticos, las ideas abstractas, los métodos quirúrgicos y los programas de computadora. Las invenciones patentes otorgan al titular el derecho exclusivo de explotación durante un plazo determinado, generalmente de 20 años. La tramitación incluye una solicitud ante la oficina competente, examen técnico, publicación, oposición y concesión. Pasando al siguiente tema, el cual es modelo de utilidad de los registros. Protegen las mejoras funcionales a herramientas, utensilios o dispositivos que ya existen. Su protección suele ser menor, generalmente a 10 años. Son más simples y rápidos de obtener que una patente. Algunas de las características de este punto es que debe ser nuevo, debe tener mejoras funcionales, menos exigentes que las patentes, son más rápidos y baratos de registrar y su duración es de 10 años. Algunos ejemplos son las mejoras en herramientas de mano, los nuevos mecanismos de cierre, el perfeccionamiento en recipientes y ajustes ergonómicos de uso. También tenemos que protegen la apariencia estética de un producto de forma lineal, en formas lineales, colores, texturas, ordenamiento, y su función es proteger el aspecto visual y no las características técnicas. También se dividen en dos categorías, la cual la primera son los dibujos industriales y el segundo son los modelos industriales. En los dibujos industriales podemos ver los patrones o formas gráficas, mientras que en los modelos industriales se analizan las formas tridimensionales
ornamentales. Protegen el aspecto estético de un producto y no solamente su función, como ya lo había mencionado. Y los tipos de diseños que existen en este tema, en este punto, son 3: el bidimensional, el tridimensional y el mixto. En el bidimensional están los patrones, las superficies y dibujos, mientras que en el tridimensional es la forma de un objeto, y en el mixto se relacionan ambos. Algunos ejemplos de esto son los diseños de exterior de un automóvil, la forma de un teléfono, el diseño de un mueble, los envases distintivos y los juguetes. Bueno, siguiendo con el siguiente tema, que es el secreto industrial. Aquí está la información confidencial que tiene valor comercial por ser secreta, como las fórmulas, los procesos o los métodos. Aquí se protege mientras se mantenga en secreto. Algunos elementos que este puede incluir son las fórmulas químicas, los métodos de producción, los algoritmos no registrados, las estrategias empresariales, los prototipos internos y los documentos de investigación. Algunos mecanismos de protección son los acuerdos de confidencialidad, las medidas de seguridad física y digital, el control de acceso en la empresa y las políticas internas de información. Siguiendo con las marcas, los avisos y nombres comerciales. Aquí la marca es el signo que distingue los productos o los servicios que se ofrecen, como las palabras, los logos, sonidos o colores. El aviso comercial son las frases publicitarias. El nombre comercial es el que identifica a un nombre o establecimiento, a una empresa o establecimiento. Estos derechos permiten diferenciar los diferentes productos y proteger la identidad de una empresa. Los tipos de marcas avanzadas, pues tenemos la tridimensional, la sonora, la olfativa, la de certificación y la colectiva. En la marca tridimensional tenemos la forma del producto. En la marca sonora, las melodías y los tonos. En la olfativa tenemos los olores distintivos. En la marca de certificación, esta se valida con las características de los diferentes productos. Y la colectiva, que es usada por los miembros de una agrupación. Tenemos el proceso de registro, el cual el primer paso, son 7, es la búsqueda fonética y figurativa. El segundo paso es, la segunda parte es la clasificación de las clases de productos y servicios. El tercer paso es la solicitud y el pago. El cuarto es el examen. El quinto es la publicación. El sexto son las oposiciones y el séptimo es la concesión. En el aviso comercial debemos de tener que es una capacidad distintiva, no debe ser descriptivo y no puede inducir a errores. Siguiendo con el tema de denominación de origen, este nombre geográfico que identifica productos cuyas características se deben al lugar donde se producen. Protege la calidad, la reputación y tradición del producto. La transferencia tecnológica es el proceso mediante el cual los conocimientos, métodos, invenciones o tecnologías desarrolladas por una entidad como universidades, centros de investigación, instituciones públicas o empresas privadas son transmitidos a otra organización para que puedan explotarse comercialmente o emplearse en la creación de nuevos productos, servicios o procesos productivos dentro de la empresa. Tenemos que la transferencia tecnológica busca cerrar la brecha entre la generación de conocimiento científico y su aplicación en el mercado, permitiendo de esta manera que las innovaciones no queden únicamente en el laboratorio, sino que estas puedan generar un valor económico, social y competitivo dentro de la sociedad. La transferencia tecnológica es fundamental para el crecimiento de industrias estratégicas, ya que mejora la productividad empresarial y el avance del desarrollo tecnológico de un país. Los mecanismos más comunes utilizados son las licencias de patentes, ya que la identidad propietaria de la invención otorga a otra empresa el derecho de usarla, producirla o comercializarla, a cambio de
regalías u otros beneficios económicos. Es uno de los instrumentos jurídicos más utilizados para proteger y explotar la propiedad industrial. También tenemos la venta de tecnología. Este implica la cesión definitiva de derechos sobre una invención, proceso o conocimiento. La propiedad pasa completamente al comprador, quien obtiene de esta manera la facultad de explotarla sin restricciones futuras o problemas. Los acuerdos de colaboración son contratos mediante los cuales dos o más organizaciones unen esfuerzos para desarrollar tecnología de manera conjunta o para compartir recursos tecnológicos, científicos o financieros. Los proyectos o investigaciones conjuntas, estas se tratan de alianzas estratégicas especialmente comunes entre empresas y universidades, donde ambas partes participan en el desarrollo de nuevos conocimientos o productos, compartiendo riesgos, propiedad intelectual y beneficios. El siguiente tema son los aspectos generados de la ley del derecho de autor. En esta se establece el marco jurídico que protege las creaciones originales del intelecto humano, tales como lo son las obras literarias, artísticas, musicales, científicas, audiovisuales, los programas de cómputo, fotografías, esculturas, entre muchas otras. Su finalidad es reconocer y garantizar que los autores puedan recibir los beneficios derivados de la explotación de sus obras y al mismo tiempo permitir un equilibrio entre el derecho del creador y el acceso a la cultura por parte de la sociedad. Tenemos los elementos esenciales regulados, que son tipos de obras protegidas. La legislación define qué obras pueden recibir protección, abarcando desde textos, pinturas, composiciones musicales y obras cinematográficas, hasta software, bases de datos y diseños arquitectónicos. Se protege tanto la forma original de expresión como las adaptaciones y colecciones que requieran creatividad. Lo que no se protege son ideas, métodos, descubrimientos o conceptos abstractos. Tenemos la duración de los derechos morales y patrimoniales, en el cual están los derechos morales, como el reconocimiento de la autoría, la integración de la obra y el derecho a decidir cómo se divulgan estas. Son inalienables, imprescindibles y vitaliciosas, y en muchos casos se prolongan incluso después de la muerte del autor. Por otro lado, los derechos patrimoniales permiten explotar económicamente la obra, la reproducción, distribución, comunicación pública, entre otras cosas, suelen extenderse durante toda la vida del autor y un plazo adicional después de su fallecimiento, generalmente de 70 a 100 años, dependiendo de la legislación aplicable. También tenemos algunas limitaciones y excepciones. La ley contempla ciertos supuestos en los que una obra puede ser utilizada sin necesidad de autorización del autor, siempre que se respeten todos sus derechos morales. Entre las principales excepciones se encuentran las citas para fines de crítica, comentarios o investigaciones, de uso educativo, permitiendo reproducir fragmentos con fines de enseñanza, la copia privada, que autoriza al usuario a hacer una copia sin fines comerciales para su uso personal. Estas limitaciones buscan equilibrar la protección del autor con el acceso al conocimiento, la cultura y la educación de la sociedad. Tenemos los registros de obras, aunque la protección surge desde el momento en que la obra es creada y fijada en un soporte material. El registro ante la autoridad correspondiente brinda seguridad jurídica y sirve como prueba de autoría en caso de disputas legales. Este trámite facilita el ejercicio de los derechos, la transmisión de licencias y la defensa ante violaciones. Algunos medios de defensa y sanciones por la infracción de estos. La ley establece mecanismos para proteger al autor frente a usos no autorizados de su obra,
Esto incluye reclamaciones civiles, multas administrativas y, en casos más graves, la responsabilidad penal. Las sanciones buscan desalentar la piratería, el plagio y la explotación indebida a obras protegidas. Y estas son las fuentes. Gracias.